welcome, bienvenue, willkommen, bienvenidos a mi canal. El día de hoy te voy a contar cómo aprender un idioma sin necesidad de estudiar. El día de hoy me encuentro aquí adentro porque está lloviendo muchísimo y está haciendo frío, pero vamos a empezar. Antes de comenzar quiero dejar bien en claro dos términos. Una es input. Input es cualquier tipo de información que recibas de una lengua o en una lengua más bien. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que entra a ti, por eso es input. Quiere decir todo lo que ves, lees, todo lo que escuchas o entra por tus oídos. Todo eso es input. Todo eso es la información que tú estás recibiendo en ese lenguaje o en ese idioma. Y output. Output es lo contrario. Es lo que tú estás produciendo. Lo que tú puedes decir, lo que tú puedes escribir en esa lengua. Eso es muy importante para lo que vamos a hablar enseguida. Hay dos maneras de aprender un idioma. Una es aprendizaje, tal cual ir a la escuela, tal cual abrir un libro, sentarse, estudiar, repasar, hacer ejercicios, etc. Y la segunda es por adquisición. También cabe mencionar que yo no inventé estos términos. Esto que voy a presentar el día de hoy es una teoría que fue originalmente presentada por el lingüista Stephen Krashen, lingüista que estudió en la Universidad de California de Los Ángeles, que escribió más de 250 artículos y libros acerca de la educación bilingüe y la enseñanza de los idiomas. Entonces, vamos a comenzar. Y precisamente la diferencia entre el aprendizaje y la adquisición es el punto número 1 de los 5 puntos de la teoría de la adquisición del lenguaje y especifica que es precisamente la diferencia entre aprender un idioma en un aula o por otros medios, pero repasando reglas, repasando estructuras. Esto es aprendizaje y no es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. La adquisición del lenguaje, según el señor Krashen, es simplemente la adquisición del idioma a través de la exposición prolongada a este idioma. Es básicamente aprender el idioma estando en el país. Obviamente hay otras maneras de hacerlo sin necesidad de estudiarlo tal cual. Como ya he mencionado en otros videos, hay muchas maneras y métodos y aplicaciones para aprender un idioma. Lo puedes ver acá si estás interesado, pero lo que nos estamos refiriendo en estos momentos es a la exposición prolongada al idioma. Quiere decir, está recibiendo mucho input. Entonces básicamente este es el número 1, la diferencia entre aprendizaje y la adquisición del idioma. Vamos al siguiente punto, punto número 2. El punto número 2 es la teoría del orden natural. Este punto número 2 se divide en dos. El primero es, independientemente del idioma que tú hables, hay una estructura o hay una jerarquía, digamos, de temas gramaticales que vas a aprender en ese idioma. Siempre hay un orden específico en el cual vamos a aprender las estructuras de un idioma. El Dr. Krashen indicaba que, por ejemplo, para el inglés, primero aprendes a decir los verbos en presente, después la conjugación de los verbos en presente de la tercera persona singular agregando la S al final y sus variaciones, después la conjugación del verbo to be, así, etcétera. Ese es el orden natural de cómo aprendes el idioma inglés. Y sí, muchos libros están basados en este orden natural para ir enseñando los temas gramaticales del nivel. Pero esto no solamente pasa en lo académico, esto también pasa en la vida diaria. Si tú emigras a otro país, entonces tú vas a empezar a escuchar a las personas hablar, vas a empezar a comprender lo que están diciendo por contexto conforme pasa el tiempo, porque vas a tener muchísimo input de ese idioma y vas a poder empezar a producirlo, a generar output. Y aunque no sea en el aula, aún así vas a seguir este orden natural de aprendizaje de un idioma.
como ya mencioné, en el caso del inglés, entonces vas a empezar por los verbos verbos en presente con la tercera persona del singular, etcétera. Entonces este orden natural se respeta incluso si tú no estás pensándolo, si tú no estás activamente siguiendo ese orden. De cualquier manera, ese orden natural existe y prevalecerá al momento de aprender el idioma o adquirirlo. El segundo habla de etapas por las que tienes que pasar al momento de aprender un idioma. Esta primera etapa es muy conocida entre lingüistas y se llama el periodo del silencio o el periodo silencioso. Esto es cuando estás ni siquiera en nivel A1, cuando estás en nivel A0, digamos, cuando no sabes absolutamente nada del idioma. Es bastante lógico porque se llama así, no puedes producir el idioma, no lo puedes hablar, no lo puedes escribir, puesto que no sabes el idioma. Para muchas personas esta es la etapa más difícil del aprendizaje de un idioma. Lo primerito, la primera exposición que tienes con el idioma, no entiendes absolutamente nada, se te hace todo complicado y no puedes hablarlo por más y más y más que te esfuerzas, ¿no? De ahí viene la etapa de la producción temprana. Básicamente es ese nivel a principios de A1 en donde puedes ya contestar en el idioma en el que te están hablando y puedes decir sí, no, quiero, no quiero, si me gusta, no me gusta. Frases muy cortas, frases muy básicas, simplemente para poder comunicarte a niveles muy básicos. Después tenemos la etapa donde surge el habla. En esta etapa ya eres capaz de producir algunas frases, de hacer algunas preguntas muy básicas, pero puedes ya entablar algún tipo de comunicación. Y por último tenemos la cuarta etapa que lleva por nombre fluidez intermedia. Sí, esto es cuando ya llegaste más o menos a un nivel B1. Si no sabes con los niveles, acá te dejo un video para que estés familiarizado con ellos. Cuando llegas a un nivel más o menos B1, que es intermedio avanzado, donde ya puedes hablar un poco mejor el idioma, ya tienes un poco más de fluidez, mucho más vocabulario, más conocimiento de la estructura gramatical y sintáctica de dicho idioma, pero todavía cometes muchos errores. Entonces esa es la segunda parte de este punto número 2 en la teoría de la adquisición del idioma. Seguimos adelante con el número 3. El punto número 3 habla de una guía, un tutor, alguien que te vaya guiando en el aprendizaje o adquisición de este idioma. ¿Qué quiere decir? Puede ser que vivas en este país y que tal cual no tengas una persona que te está diciendo lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, o te esté haciendo pruebas o exámenes. No nos referimos a eso, simplemente nos referimos a que haya alguien a quien tú le puedas preguntar, a quien tú puedas decir, oye, ¿cómo se escucha esto? ¿Esto se escucha natural? ¿Esto se escucha bien? ¿Esto se escucha mal? ¿Qué estoy diciendo bien aquí? ¿Qué estoy diciendo mal? Que te puedan corregir, aunque sea solamente porque se escucha bien, sin saber realmente cuál es la regla detrás de lo que estás diciendo. Pero esto te ayudará a seguir con este orden del punto número 2 para seguir aprendiendo. Esto es muy importante porque esto tiene relación con el siguiente punto, el punto número 4. El punto número 4 habla precisamente de lo que es input y output. El input del idioma que tú estás aprendiendo o adquiriendo debe de ser un nivel arriba del nivel que tienes. Es decir, debe de seguir este orden natural. Pero cuando no vives tú en ese país y quieres aprender ese idioma, entonces lo que haces no es simplemente escuchar las conversaciones de las personas en la calle y recibir ese input, sino que tú lo buscas. Al momento de buscarlo, utilizas canciones, utilizas podcasts. Los podcasts y las canciones que estás escuchando, el input que estás recibiendo, debe de ser un poco más avanzado del nivel que tú tienes. Me parece que es un poco obvio, pero muchas veces cometemos el error. Yo hacía eso al principio, de querer aprender rápido, de querer irme muy rápido y poner un audio, poner un podcast en donde están hable un nuevo idioma, y eso no te ayuda, eso no te sirve. Necesitas ir poco a poco, necesitas tener un input en el que puedas entender el 80%, 85, 90% de las cosas que estás escuchando, de las cosas que estás recibiendo. Si estás leyendo un libro, igual necesitas entender el 80, 85% de lo que estás leyendo para que el contenido, las palabras, el vocabulario que no estás entendiendo lo puedas sacar por contexto. Si no entiendes absolutamente nada de lo que estás leyendo o lo que estás escuchando,
no vas a entender el contexto, no vas a entender la idea general de lo que está pasando y por lo tanto va a ser mucho más complicado pasar al siguiente nivel. ¿Me explico? El punto número 4 entonces está enfocado en lo que es el input. Recuerda, el input o lo que estás recibiendo de este idioma, la información a la cual te estás exponiendo en ese idioma debe de ser un nivel más avanzado del que tú estás. Volviendo al ejemplo que mencionaba del inglés, si estás apenas aprendiendo lo que es el presente, entonces lo que debes de escuchar es algo que esté en presente, pero que esté utilizando la tercera persona, que es el tema siguiente. Si te saltas a, digamos, la conjugación del verbo to be, puede ser que queden lagunas en ese aprendizaje o en esa adquisición del idioma y después tu nivel no sea, digamos, parejo, sino que haya muchos desniveles y se vuelve complicado. Después hay lagunas, después tienes que volver a estudiar cosas que se supone que ya tenías que saber, etcétera. Tiene que seguir este orden natural y debes de ir un paso a la vez y no querer avanzar tan rápido, porque va a ser contraproducente. Y por último, número 5. El punto número 5 de esta teoría habla de motivación, ansiedad y confianza en ti mismo. Uno de los primeros videos que hice donde mencionaba cómo superé los miedos de aprender idiomas. Creo que se parece bastante a este punto en el sentido de que sí, como mencionaba en ese video, si te interesa, revísalo. Es muy importante tener una motivación, que tu motivación sea clara al momento de aprender un idioma. El Dr. Krashen en su teoría también toca este mismo punto. Para autoconfianza o confianza en uno mismo, indica que no debes de dudar, te debes de creer capaz de poder aprenderlo, debes de quitar esas dudas que yo mencionaba o esa frase tan conocida de los idiomas no son para mí, el inglés, el francés no es para mí, porque desde ese momento crees que ya no vas a poder aprenderlo y vas a generar barreras mentales que te van a generar muchísimo problema al momento de aprender o adquirir el idioma. Y ansiedad, pues también creo que es algo bastante lógico, que se explica por sí solo. También lo menciona el Dr. Krashen en su teoría en el punto número 5, indicando que si estás muy ansioso, si estás muy preocupado, si estás con la cabeza en otro lado, va a ser complicado aprender o adquirir el idioma. Debes de tener un gusto por aprender el idioma, debes de tener una motivación. Y si estás completamente cerrada a la idea de aprender el idioma, pues no lo vas a hacer, ¿no? Hay un sinfín de historias. Yo, por ejemplo, soy intérprete telefónico especializado en llamadas médicas y sé de muchos casos, tanto por mi trabajo como por conocidos, como por familiares, incluso que están en Estados Unidos, que están en cualquier otro país, llevan allá años y siguen sin saber hablar ese idioma. No es porque sea más difícil para ellos, o al menos no principalmente. Muchos llegan a colonias o a zonas específicas de la ciudad en donde están viviendo, donde buscan únicamente relacionarse con el idioma que ya saben, con las personas que hablan su propio idioma. Y aparte de esto, no tienen ningún gusto, no tienen ninguna motivación y no le ven el punto a aprender el idioma porque su trabajo está en español, sus amigos hablan español, en su vecindario hablan español, en su casa hablan español y en todos lados hablan el idioma que ellos llevan, ¿no? Desde casa, en este caso específico el español. Entonces no tienen ninguna necesidad real de aprender el idioma y tampoco interés. Entonces ahí lo tienes, la teoría de la adquisición del lenguaje del Dr. Stephen Krashen. Entonces estas fueron las 5 cosas que debes de saber de un idioma para poder aprenderlo sin estudiarlo. Eso es todo por mi parte, eso ha sido todo el día de hoy. Está haciendo un calor insoportable aquí adentro, pero listo. Espero te haya gustado este video, espero te haya servido este video. Si es así, por favor regálame un like, suscríbete a mi canal y déjame tus dudas y comentarios. También, como siempre, te pido que me digas si estás interesado en algún tema en específico, en algún idioma en específico, si tienes alguna duda con respecto a algún tema que no te haya quedado claro, y con gusto haré un video explicando y aclarando esas dudas.
Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.